Bueno, voy a empezar yo, soy Ana Díaz, soy geóloga, profesora de biología, geología de secundaria. Él es Carlos, que es también matemático y profesor de astrónomo también, y profesor también de secundaria. Y nos habíamos propuesto justamente, bajo este nombre de polvo de estrellas, pues plantearos justamente ese misterio que es aún todavía en el siglo XXI, que ya vamos sabiendo muchas cosas, sobre lo que es el universo. ¿Qué es el mundo? Se lo han preguntado todas las civilizaciones. El ser humano, desde que es ser humano y ha sido capaz de mirar hacia arriba, quizá no todos los animales sean capaces de mirar hacia arriba y mirar hacia las estrellas, los seres humanos sí lo hacemos. Y siempre se han preguntado a la gente, ¿qué es el mundo? ¿Cómo se ha originado el mundo? Las antiguas religiones, a través de sus mitos, lo primero que explicaban era el origen del mundo. Cuando hablamos del mundo también podemos hablar de diferentes aspectos del mundo. Podemos hablar del universo, de la tierra, de la naturaleza, aquello que rodea al hombre. Pero también podemos concretarlo más, ¿no? Podemos hablar del mundo femenino, el mundo de los romanos, el tercer mundo. También incluso podemos hablar del mundo interior de cada uno de nosotros. Ese conjunto hecho de nuestras creencias, nuestros conocimientos, nuestra posición ante la vida. Todo eso forma parte de nuestro mundo interior. Pero hoy nos vamos a centrar en el macromundo, ese macrocosmos, y vamos a intentar desentrañar esas relaciones de ese macrocosmos con el microcosmos. Él va a hablar primero de justamente el origen del macrocosmos, que si queremos aprender y si queremos entender el origen de la materia, tenemos primero que entender el origen del universo. Para entender lo muy pequeño, hay que entender primero lo muy grande. Y a medio camino, entre lo muy grande y lo muy pequeño, está un fenómeno asombroso que es la vida. Y otro fenómeno también sorprendente que es la conciencia humana. Y entonces yo me dedicaré a esa parte mientras que él se dedicará a las estrellas. Y os dejo con Carlos. ¿Qué tal? Muy buenas. Gracias por estar aquí. Veo muchas caras más conocidas. Bueno, desde que el ser humano ha alzado la vista y ha observado el cielo, lo que ha observado es una gran belleza y una gran armonía. Pero detrás de esa belleza y armonía hay una historia. Esa historia nos conecta lo grande con lo pequeño, tal y como ha dicho Ana. Cada uno de nosotros, cada célula que nos compone, cada átomo que está dentro de nuestro cuerpo es el resultado de la evolución de un proceso que lleva aproximadamente 13.800 millones de años produciéndose. Somos literalmente polvo de estrellas. A lo largo de esta tarde vamos a embarcarnos en un pequeño viaje. Os voy a plantear un viaje. En ese viaje vamos a conectar lo grande con lo pequeño. Vamos a conectar la cosmología con la biología para entender de dónde viene la materia que forma parte de cada uno de nosotros y en última instancia de la vida misma. Así que empezamos ese pequeño viaje. A lo largo de este viaje vamos a hacer mención a los grandes hitos que nos han permitido conocer lo que conocemos hoy en día. Y es justo que reconozcamos el mérito que esas personas han tenido en esa época histórica que les ha tocado vivir. Así que empezamos, fíjense ustedes, hace 2500 años. Hace 2500 años la escuela pitagórica, que era muy observadora y tenía un desarrollo de las matemáticas muy avanzado para la época, había observado cosas muy interesantes. La primera, ya lo sabemos, que los barcos cuando se alejan de la costa empiezan como a desaparecer. Evidentemente el barco no se hunde. También habían observado que cuando se producen determinados eclipses, que es cuando la Tierra se pone entre el Sol y la Luna, la Tierra proyecta una sombra sobre la Luna. La Luna se va moviendo y podemos perfilar la forma que tiene la Tierra. Ellos ya habían observado y estimado más o menos la relación de tamaños que tiene la Tierra con la Luna y la relación de distancias que había. Pero además se habían dado cuenta de que
durante la noche todas las estrellas giran alrededor de un punto y que ese punto alrededor del cual giran las estrellas conforme pasan las horas de la noche cambia según la posición del observador. Eran muy observadores. Bueno, ellos llegaron a la conclusión de que el mundo giraba alrededor de una cosa que llamaban fuego primordial. Ellos lo llamaban el Hestia. Ese fuego primordial no era el Sol para ellos, pero todo giraba en torno a algo que estaba conectado con la divinidad. Esa idea perduró y evolucionó hasta la época aristotélica. A partir de la época aristotélica ya tendemos más a un modelo geocéntrico, es decir, la Tierra en el centro, ¿vale? Y ese modelo perduró durante muchos siglos. De hecho, la idea del universo era casi un universo estático, pocas cosas pasaban ahí fuera, pocas, digo pocas porque algunas sí pasaban, hablaremos de ellas. Bueno, en esta época histórica hubo ciertos hitos, seguro que habéis oído hablar de Eratóstenes de Cirene. Este señor pues, fue capaz de medir el tamaño de la Tierra, que ya se sabía que tenía una forma redonda. Fue capaz de hacerlo, fijaros, en el año 360 y tanto antes de Cristo, si mal no recuerdo, ¿vale? Bueno, fue tal su hito que de hecho tiene un cráter en la Luna con su nombre, el cráter Eratóstenes. Muy curioso, los que habéis venido a los talleres de astronomía habréis visto algún cráter en la Luna. Bueno, pues uno de ellos, muy famoso, este de ahí, tiene su nombre. Bueno, pero los siglos pasaron y claro, los recursos que tenía el ser humano eran muy limitados. Pero llegamos ya al siglo XVII. En el siglo XVII y en el siglo XX pasaron cosas extraordinarias. Entre tanto, tenemos el modelo tolemaico, el modelo de Copérnico, que básicamente siguen dándole vuelta a la idea de que la Tierra está en el centro, pero llegó la época de Galileo, 1608. Y os voy a contar la historia de Galileo porque es súper curiosa. En Venecia llegó la historia, o los rumores, de que los artesanos holandeses habían conseguido hacer algo que permitía ver las cosas lejanas como más cercanas. Tal cual, un instrumento o algo. Claro, el Senado de Venecia, ante ese rumor y el posible uso militar y naval que podía tener ese instrumento para poder ver al enemigo y para poder ver barcos en la lejanía, pues hizo una especie como de concurso a toda la comunidad de aquella época, a ver quién conseguía traer ese invento y ponerlo a disposición. Bueno, el rumor era cierto. Los artesanos holandeses habían conseguido hacer lo que hoy conocemos como lente. Lo que pasa es que Galileo mejoró el diseño, ciertamente. Galileo no inventó la lente, pero sí inventó lo que se conoce como catalejo. El catalejo. De hecho, ganó el premio que se ofrecía en el Senado de Venecia. De hecho, se le ha representado en muchísimas pinturas precisamente por eso. Pero claro, aquí viene la genialidad también de Galileo. Galileo lo que hizo fue apuntar al cielo con ese catalejo. Mejoró el catalejo y ya tenemos el primer telescopio. Y lo que vio Galileo rompió los esquemas. Porque lo primero que observó fue la Luna, sí, vale, la Luna. La Luna dice cosas, cuenta una historia. De hecho, hizo unos bocetos muy detallados de la Luna. Muy bien, la Luna tiene fase. Observó que era claramente la luz del Sol. No se tenía tan claro porque la Luna tenía lo que hoy entendemos como fase. También observó que lo que hoy conocemos como el planeta Venus también tenía fase y eso empezaba a romper ya los esquemas de que todo giraba alrededor de la Tierra. Pero ya lo definitivo, y los que habéis estado en los talleres de astronomía, fue Júpiter. Cuando apuntó a Júpiter, lo que vio fue esto. Esto es lo que se ve con un telescopio rudimentario. Vos, los que estuvisteis conmigo, lo visteis un poquito mejor, ¿vale? Visteis las bandas de Júpiter. Pero lo que él vio fue básicamente esto. Algo que se asemeja a una estrella y 4 puntos que se movían claramente alrededor de esa estrella. Y eso no encaja con el modelo geocéntrico. No todo gira alrededor del Sol. Hay cosas que giran alrededor de cosas. De hecho, utilizando las herramientas matemáticas, la explicación más sencilla era que todo giraba alrededor del Sol.
Bueno, aquí podéis ver una foto de Júpiter, no se ve excesivamente bien, pero bueno, esto es una foto ya con un telescopio más avanzado, con una cámara CCD. Eso, como ya podéis imaginar, y la mayoría sabéis, le granjeó ciertas enemistades con la autoridad competente en aquella época. Pero esto ya era imparable. Esto ya era imparable. De hecho, Cassini, pues casi 60 años más tarde, mejoró los telescopios notablemente y empezó a observar cosas que le maravilló. La primera fue los anillos de Saturno. Dijo, aquí fuera hay cosas muy interesantes. Pero ya, fijaros, llegó el que establece definitivamente que el mundo ha cambiado, que fue Isaac Newton. Isaac Newton estableció en el año 1687, publicó un libro que era La filosofía natural, principios matemáticos. Unió la filosofía con las matemáticas y dio una explicación matemática a los fenómenos naturales. Newton lo que hizo fue aunar el cielo y la tierra bajo las mismas leyes y todo se podía explicar con un lenguaje, el de las matemáticas. Esto revolucionó todo, porque así sea en la tierra, es en el cielo. La cuestión es que acabó el siglo XVII y lo que parecía un universo estático con algunas cosas que se movían rápido, que si la observaba aparecían anillos y tal. Bueno, pues ¿qué veían? Pues la famosa Vía Láctea, que es esto de aquí, que parecía que se había tirado, se llama Vía Láctea, se observa que parece que habían tirado leche en el cielo, ¿vale? Ese borroncillo de ahí, que ahora entraré en ese borroncillo de ahí, que es muy interesante, y muchísimas estrellas. Hasta que llegó 1836 y apareció el cometa Halley. El cometa Halley fue algo que de pronto apareció, no era un planeta, no se sabía lo que era, pero cuando se acercó al Sol, ¡bum!, la cola del cometa, la gente se volvía loca, porque esto lo describían los textos antiguos, la llegada de los cometas. Parecía que iba a haber un apocalipsis, no fue un apocalipsis, estaba Newton por ahí detrás para explicar qué podía estar pasando. De hecho, Halley hizo su boceto, como inicialmente lo veía llegar y luego la aparición. Esto es un dibujo hecho con tiza. Y digo dibujo hecho en tiza porque no había fotografías. Las fotografías, las primeras cámaras fotográficas aparecieron 4 años más tarde de la aparición del cometa Halley. Esto es un cometa, en la realidad, una fotografía real, por si no la habéis visto, ¿vale? Es impresionante. Entiende uno perfectamente cómo la aparición de esto en el cielo se podría interpretar como una señal de algo divino, ¿vale? La cuestión es que, como he adelantado, justamente 4 años después de la aparición del cometa Halley se desarrolló la fotografía. Y esto fue ya una fiebre. ¿Por qué? Porque Halley encontró el cometa y le puso el nombre. Y hubo una especie de carrera para encontrar el siguiente cometa, ponerle tu nombre y pasar a la posteridad. Mi cometa. La cuestión es que mucha gente se empezó a dedicar a esto y la gente se picó, empezó a buscar cometas en el cielo. ¿Cómo? Utilizando cámaras en los telescopios. Aquí podéis ver los primeros astrónomos profesionales, sí, de 1900 y poco. Aquí los podéis ver. La cuestión es que hubo tal fiebre por intentar encontrar los cometas que se buscaban de la siguiente manera. Se hacía una fotografía, se esperaba unos días y se volvía a hacer una fotografía de la misma zona del cielo. Claro, si algo se ha movido entre una fotografía y otra, es que algo está pasando por ahí, probablemente sea un cometa. Entonces, en muchas universidades, como por ejemplo la de Harvard, que estaba a cargo de Louis Pinkerton, se contrató un montón de gente. ¿Para qué? Para mirar fotografías. En Harvard, como he comentado, a todas estas señoritas de aquí, que estaban estudiando Bellas Artes, se les puso a mirar fotografías. Estas de aquí se les conoce históricamente como las calculadoras de Harvard. Calculadoras. Y esta de aquí lo cambió todo. Esta de aquí. Esta de aquí, que se llamaba Henrietta Leavitt, descubrió algo. Lo que descubrió fue una nueva manera de encontrar la distancia a las estrellas. Y os planteo un experimento. Por favor, extender un brazo y poner un pulgar delante y cerrar un ojo.
Veis el pulgar en un sitio, ¿verdad? Ahora cambiad de ojo, cerrar uno y abrir el otro. Acá ha cambiado de sitio, ¿verdad? Bueno, pues ese principio tan sencillo se llama paralaje. Y es el método con el cual se calculaba la distancia a las estrellas hasta antes de Leavitt. Lo que se hacía era medir la posición de una estrella cuando el planeta Tierra estaba en un extremo de la órbita, por ejemplo, se veía la estrella ahí, y luego se esperaban 6 meses a que la Tierra estuviera aquí, y ahora la estrella se veía en otro sitio. Aquí podéis ver la imagen desde los 2 puntos. Si os fijáis, esta estrella ha cambiado de posición. ¿Por qué? Porque el planeta ha cambiado de posición. Usamos un ojo o usamos otro. Esa estrategia se llama paralaje y tiene una limitación. Si está demasiado lejos el dedo, no somos capaces de percibir ese cambio, ¿verdad? Este método tiene un límite. Bueno, pues Leavitt encontró un nuevo método para encontrar las distancias. Y ese método era muy bueno. Se basaba en estudiar la luz de las estrellas, cómo pulsaban las estrellas. La luz de las estrellas, por nuestro ojo, la percibe como un continuo. A veces vemos un tintineo, pero ese tintineo realmente es debido a la atmósfera. Pero en la realidad, las estrellas pegan pequeñas pulsaciones, la mayoría de ellas. Bueno, analizando la luz de las estrellas, fue capaz de calcular la distancia a determinados tipos de estrellas, en concreto las cefeidas. ¿Vale? Bueno. Y esto ya marca un inicio, un hito en la astronomía, que es comenzar a estudiar la luz de las estrellas. ¿Por qué? Porque así es como hoy en día estudiamos las estrellas. Cogemos su luz, bueno, empezamos cogiendo la luz del Sol, que es la estrella más cercana que tenemos y la más fácil, y analizamos su luz. ¿Cómo la analizamos? Una cosa se llama análisis espectral, que es la forma más sencilla del mundo de coger la luz y pasarla por un prisma y la descomponemos. Habéis visto los colores, ¿verdad?, que salen de una luz que inicialmente es blanca. Bueno, pues eso, con cierto refinamiento tecnológico, permite analizar la luz. ¿Y qué pasa cuando analizamos la luz del Sol? Bueno, pues que vemos todos los colores, pero hay agujeros. Hay colores que no se ven. Bueno, esos colores que no se ven son indicativos de lo que hay en la estrella. Es más, la forma que tiene digámoslo así, esos colores, nos dice la temperatura a la cual está la estrella. Es decir, Leavitt marcó un inicio que fue el inicio del análisis espectral de las estrellas. Y se lo debemos a ella. A partir de entonces se empezaron a analizar un montón de estrellas, se vio los diferentes tipos de estrellas que había. Esto es muy técnico, pero no importa, para que veáis que diferentes estrellas tienen diferentes formas de luz, y empezaron a catalogarse. Se catalogaban. Pero claro, hay una pregunta. Yo puedo ver lo que me dice una estrella que hay, pero puede que haya más cosas dentro de una estrella. Y estamos ya a principios del siglo XX. ¿Qué apareció a principios del siglo XX? La mecánica cuántica. Bueno, pues esta astrónoma de aquí, que es Cecilia Payne-Keposchkin, que fue la primera profesora titular en Harvard, aunó el análisis espectral, análisis de la luz, con la mecánica cuántica. Y era capaz de predecir el contenido de una estrella. Desarrolló toda la matemática y los métodos que ella describió hoy en día se siguen utilizando para poder, viendo la luz y esos huecos que tiene la luz de la estrella, describir no solo la temperatura, sino qué hay dentro y con qué porcentaje. Es decir, analizamos la estrella de arriba a abajo simplemente con ver su luz. Fijaros hasta dónde hemos llegado. Ver algo sin tocarlo. ¿Cómo vamos a analizar una estrella si no la puedo tocar, si no la tengo delante? Bueno. Y ya por último, el último hito personal, quiero nombrar a alguien muy importante que ya os sonará, Hubble, Edwin Hubble. Edwin Hubble hizo lo siguiente. Edwin Hubble empezó a medir, estaba estudiando lo que antes os enseñé que era una especie de borroncillo. ¿Os acordáis al principio? Dije, hay un borroncillo por aquí que se ve cerca de la Vía Láctea. Bueno, esto en aquella época se llamaba nebulosa. ¿Por qué? Porque a simple vista se ve como una manchilla. Y intentó aislar estrellas de ahí dentro y midió su distancia. Y la distancia que le salió, bueno, aquí tenéis una placa fotográfica, cogió una de las estrellas que estaba ahí dentro y lo marcó, esta foto es histórica, y dice aquí, estrella variable,
¿Os acordáis que os dije que las estrellas cuando son variables y pulsan podemos calcular su distancia? Pues sacó la distancia y la distancia que le salió fue gigantesca. Esa nebulosa no estaba aquí cerca, estaba extremadamente lejos. Mucho más lejos de lo que se podía imaginar en aquella época. Y aquello amplió los horizontes de nuestro conocimiento, porque antes pensábamos que el universo tenía un tamaño y ahora de pronto mide como mínimo 20 veces más. Pero es que Hubble hizo algo más. Aparte de medir la distancia de las cosas, midió la velocidad a la cual se movía. ¿Cómo lo hizo? Con una cosa que se llama efecto Doppler. Todo el mundo le sonará lo que es el efecto Doppler, ¿vale? Cómo varía el tono dependiendo de la velocidad, si algo se acerca o se aleja. Pero bueno, lo hizo con la luz. La cuestión es que lo que obtuvo Hubble fue impresionante porque se dio cuenta que cuanto más lejos estaba algo, más rápido se alejaba de nosotros. Repito, cuanto más lejos está, más rápido se aleja. Es decir, todo se aleja de nosotros. Entonces, una de dos, o estamos en el centro del universo o aquí hay algo más que todavía no sabemos explicar. La cuestión es que se consiguió explicar. Y se llama Big Bang. Bueno, el nombre de Big Bang... Bueno, ahora hablaré del Big Bang. La cuestión es que... Sí, porque no quiero avanzar demasiado. La cuestión es que todo se aleja de todo, ¿vale? Y... ¡Ay, por Dios! Para adelante. Y de pronto, ¿qué pasa? Pues que si antes nuestro universo era esto, ahora el universo que conocemos es esto, que es lo que nosotros conocemos como una galaxia, y hay otras galaxias que están aquí a mucha distancia. De pronto, como ya os he adelantado anteriormente, los horizontes se amplían. A día de hoy, los primeros catálogos de estelares son de 850 estrellas. Con el último satélite de la ESA tenemos catalogadas 1.700 millones de estrellas. No sé si sois conscientes del orden de magnitud que tiene esto. Son muchos. Bueno, pues aquí os vuelvo a presentar la misma mancha de antes. Esta misma mancha de antes, cuando le haces una fotografía en condiciones, lo ves así, y ahí hay 100.000 millones de estrellas, justamente en eso que se veía como una mancha. Y esta imagen, que no se ve demasiado bien, es la misma, pero con un poquito de tratado, para que veáis la belleza a la cual yo hacía mención al principio, incluso la armonía que subyace dentro de todas estas estructuras. Tampoco me quiero indagar mucho en ella, pero hay una armonía y belleza que une todo esto. Y esto de aquí, que llamamos la Vía Láctea, no es ni más ni menos que la galaxia nuestra visto de costado, desde el lateral. Estamos en un lateral, miramos hacia el centro y lo que vemos es eso. Bueno, pues voy a donde yo quería. Si todo se aleja de nosotros, ¿qué pasa si echamos el tiempo hacia atrás? Si todo va hacia afuera y echamos el tiempo hacia atrás, todo empieza a acercarse. Bueno, eso es lo que se conoce como Big Bang. Que es Big, pero no es Bang. Y voy a matizarlo. No hubo tal explosión, o al menos no se considera que fue tal explosión, ¿vale? Pero sí que fue grande. El universo en sus orígenes era lo suficientemente grande para que fuera opaco. ¿Qué quiero decir? El universo en sus orígenes era como el interior de una estrella hoy en día. Era tan denso que es como si estuviéramos dentro de una estrella. Esa estrella se expandió, la temperatura bajó y el universo de pronto se volvió transparente, como lo conocemos hoy en día. Y empezaron a crearse las primeras estrellas. Estas primeras estrellas se llaman estrellas de población 3. Después dieron lugar a estrellas de población 2 y ahora están las estrellas de tipo 1, que son las que hoy conocemos. Y sí, lo he dicho bien, una estrella da lugar a otras, porque aquí hay un ciclo de nacimiento y muerte. Las estrellas nacen y nacen de los restos de la muerte de una estrella anterior. Esos restos se compactan debido a la gravedad y llegado cierto momento se inicia un proceso que se llama proceso de fusión nuclear. Dependiendo de la masa que se ha acrecionado, o sea, que se ha compactado, tenemos diferentes tipos de estrellas. Durante esa vida de la estrella ocurren cosas que ahora detallaré y luego la estrella muere. Dependiendo del tipo de estrella, pues hay una muerte que suele ser muerte normal o muerte cataclísmica.
Por ejemplo, una grandísima explosión, que se conocen como supernovas, que dan lugar a estrellas de neutrones o a agujeros negros. No quiero entrar demasiado en detalle, pero me voy a centrar en lo que a nosotros nos interesa. Porque dentro de este ciclo es donde se producen los elementos que dan lugar a la vida. Miren, esta es la tabla periódica de los elementos. ¿Ven ustedes cada uno de los colores asociados con los elementos? Cada color codifica un ciclo de la vida de la estrella. Por ejemplo, el hidrógeno, ¿dónde se forma? En el Big Bang. Es el elemento más sencillo y eso se produjo en el momento inicial de creación del universo. El resto de elementos, pues en diferentes etapas de la vida. Esto de aquí, que ven ustedes, es una estrella que está naciendo. Son imágenes reales del James Webb. ¿Qué es lo que vemos aquí? Un disco alrededor de una estrella que está naciendo. Aquí lo vemos desde un ángulo, aquí lo vemos casi de costado, aquí lo vemos desde arriba. Yo creo que se ve lo suficientemente bien. Todo el mundo creo que ve una zona central y un disco que se llama disco de acreción. Bueno, ¿y qué hay ahí dentro? Hemos dicho antes que podemos con la luz analizar lo que hay dentro. Cuando vemos lo que hay dentro, detectamos hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, carbono, silicio, hierro. Todos los elementos que son necesarios para el desarrollo de la vida ya están presentes en el momento en el cual una estrella se forma. Recuerden ustedes que os he dicho que una estrella nace tras una muerte de una estrella anterior. Bueno, entonces, ¿qué hace una estrella a lo largo de su vida? Una estrella de población 1. Bueno, pues una estrella hace una cosa muy sencilla: convertir la materia simple en materia más compleja. De lo simple crea la complejidad en ciclos. Esto que está aquí descrito se llama ciclo de fusión del hidrógeno, que se puede hacer por la cadena protón-protón, o un ciclo que se llama carbono-nitrógeno-oxígeno, da igual, no importa. Átomos simples a átomos más complejos. Y a lo largo de la vida de una estrella, ¿qué hace? Primero, quema el hidrógeno, el átomo más simple. Cuando quema el hidrógeno, ¿qué hace? Helio, el siguiente elemento de la tabla periódica. Cuando ha quemado todo el helio, ¿qué hace? Mientras que quema el helio, ¿qué hace? Crea carbono. Cuando ha terminado de quemar este, ¿qué hace? Quema este. ¿Y este qué produce? Este. Y cuando ha terminado de quemar todo el oxígeno, ¿qué hace? El neón. Y así el magnesio. Y luego el silicio. Y luego hay uno que no me cabe aquí, que es el hierro. En el hierro todo se para. La fusión, más allá del hierro, no se puede producir. No es energéticamente posible. Bueno, algunas estrellas no hacen todo este ciclo. Algunas estrellas que son lo suficientemente masivas llegan hasta el hierro. Algunas se paran aquí. Nuestro Sol más o menos se parará por aquí, más o menos, por aquí, porque no tiene la suficiente masa. Pero la cuestión es esa. Estrellas anteriores a la nuestra han creado el hidrógeno, el helio, el carbono, el oxígeno, el neón, el magnesio y el silicio, que forma parte de nuestro planeta, porque estaba presente en el momento en el cual se formó nuestro planeta y nuestro sistema solar. Pero claro, como yo solo acabo de describir, solo creamos estos elementos hasta aquí, hasta el hierro, como acabo de comentar, y la tabla periódica es mucho más grande. ¿Dónde se crean los otros elementos? En la muerte de una estrella. La muerte de una estrella genera una cantidad de energía tan grandísima que es capaz de generar la energía suficiente para lo que en física se llama transmutación de neutrones, convertir un neutrón en un protón. Eso permite crear nuevos elementos. Eso permite algunos procesos llegar hasta el circonio y seguir más adelante. Esta imagen que ustedes ven aquí es básicamente los restos de haber muerto una estrella. Ahí hay suficiente material estelar para crear mundos, mundos y muchos mundos. Vida si es necesario. Y esto es muy importante. La vida, ya lo contará Ana, la vida necesita moléculas que son muy sencillas en sus estructuras más sencillas. Por ejemplo, los aminoácidos y algunos ácidos nucleicos. Ya están presentes aquí. Ya están presentes. Lo sabemos por el análisis espectral. Los ladrillos más sencillos, los más sencillos, no las moléculas grandes y complejas, ya están presentes en este momento. ¿Y cuándo se generan? Cuando muere una estrella.
ahí se produce la energía suficiente para crear esos elementos. Y con eso prácticamente llegamos hasta aquí. El resto de elementos son elementos que se producen por desintegración. El boro, el beririo y el litio son casos especiales que se producen justamente cuando nace una estrella, pero tampoco quiero entrar en demasiados detalles, pero sí quiero hablar de una estrella de neutrones. Una estrella de neutrones es una estrella que ha muerto o que prácticamente está terminando su ciclo de vida y ahí se produce una reacción muy potente. Bueno, las estrellas de neutrones producen sobre todo oro. Todo el oro que tenemos hoy en día procede en su inmensa mayoría del interior de una estrella de neutrones. Nuestro Sol no produce oro. No produce oro. Llega hasta el hierro. ¿Vale? Como bien podéis ver, por ejemplo, el oro está aquí. Pues la inmensa mayoría del oro por estrellas de neutrones. Y así, ya os comento que la inmensa mayoría de los elementos tienen la mitad de la tabla periódica, como bien pueden ver, son colores amarillo y naranja, son procesos relacionados con la muerte estelar y prácticamente la mitad están relacionados de alguna manera con la vida de la estrella. Así que ya pueden ustedes entender que el título de esta conferencia, polvo de estrellas, ¿verdad que sí? Bueno, por mi parte, yo creo que es el momento para que Ana continúe, ¿verdad que sí? Sí. Muy bien, muchas gracias. ¿Verdad? Funcionaba con esta, ¿verdad? Sí. Aquí. Seguramente os quedan muchísimas preguntas después de lo que ha estado hablando Carlos. Bueno, podríamos seguir hablando muchísimo Además, de todas esas cosas, de cómo es posible que se generen y todo lo demás. Pero es un hecho, ¿no? Que efectivamente a partir de las estrellas se crean los materiales que hoy tenemos en la Tierra. Entonces, después de haber visto cómo a partir de la muerte de una estrella anterior dio nacimiento a nuestra estrella actual y a toda una nebulosa. De esa nebulosa ya hablaban también Descartes, se hablaba Kant, hablaba de Laplace, como el origen para explicar nuestro planeta. Bueno, pues la explicación básica, digamos, de cómo se origina nuestro planeta. Voy a empezar bajando de las estrellas a la Tierra y luego veremos cómo esas partículas que ya se habían formado en las estrellas llegan a formar parte de nosotros. Pero antes hemos hablado de distancia en el universo y el modelo geocéntrico. Cuando era el modelo geocéntrico estábamos en el centro del mundo y aquí tenía que pasar todo, ¿vale? Pero aquí os he traído el sistema solar comparando los tamaños de los planetas con el Sol. ¿Dónde está la Tierra? Esto es Mercurio, Venus y la Tierra. Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Pero no están a la distancia, no están a la distancia proporcional, porque si utilizáramos la distancia no caben aquí. Es decir, Mercurio está como a 100 radios del Sol de distancia del Sol. Imaginaros, de aquí el radio del Sol, multiplicar 100 y a esa distancia estaría Mercurio. Y Venus está mucho más lejos, no es la misma distancia, no es como un metro que decimos 1 centímetro, 2 centímetros, mucha más distancia, luego la Tierra. Es decir, desde fuera miraríamos el Sol y no veríamos los planetas. Esa labor que hacían esos astrónomos era inmensa. Pero las fotos que hemos puesto, que ha puesto Carlos, nos dan una idea de un universo lleno. Predomina el vacío. Predomina el vacío. Y mirando ese vacío tan grande, que ahora casi nos resulta muy difícil imaginar, pues empezamos a decir, bueno, ¿y entonces por qué nosotros estamos aquí? Cuando estábamos en el centro del universo, estaba muy claro, Dios nos había elegido, nosotros estábamos en el centro del universo. Pero ahora no solo no somos el centro del universo, es que somos una motita de polvo en el espacio. ¿Por qué? ¿Por qué hay vida en la Tierra? Porque cuando hemos buscado vida en los otros planetas de nuestro sistema,
no la hemos encontrado. Hemos buscado más allá y se han encontrado planetas que podrían tener las mismas condiciones que la Tierra y podría haber vida allá, pero todavía no hemos encontrado. Y entonces surge la gran pregunta, ¿estamos solos? ¿Estamos solos en el universo? ¿O hay vida en otros planetas y a lo mejor también conciencia y seres inteligentes? Eso es parte de nuestra búsqueda hoy. Pero vamos a centrarnos primero en la Tierra. ¿Cómo se origina un planeta? Después, en esa nebulosa, después de la explosión de una estrella anterior, donde ya hay materia sólida, pues los átomos no son solamente átomos, sino que se agrupan formando moléculas y esas moléculas se van agrupando con otras, la fuerza de gravedad va haciendo que se aglutinen pequeñas motas de polvo en otras más grandes, formando meteoroides, asteroides y cuerpos que van por la gravedad uniéndose entre sí y chocando entre sí. Entonces, la teoría más ampliamente aceptada de cómo se originan los planetas rocosos, porque recordad que en nuestro sistema tenemos 4 planetas rocosos y otros 4 gaseosos, porque ya Plutón no se considera planeta, sería un planeta enano. Entre medias hay otro misterio, que es el cinturón de asteroides. Pero los planetas, por lo menos rocosos, se habrían formado porque en esa explosión de la estrella anterior al Sol, los materiales más densos quedaron más cerca. Y eso fueron originando estas partículas de polvo que van colisionando, formando pequeños núcleos que van chocando entre sí, se van juntando por gravedad, cada vez con más fuerza, cada vez con más masa, cada vez con más capacidad de atracción. Y se irían formando hasta formar incluso pequeños cuerpos esféricos que serían lo que llamáramos los planetesimales. Y al chocar toda esa materia, esa fuerza cinética, esa energía cinética que llevan, se transforma en calor. De forma que la primera etapa de nuestro planeta sería cuando todas esas partículas fueron chocando, juntándose y formando una masa fundida de materia rocosa. Con esa masa fundida, por las partes más densas, aquel hierro que se había producido en la estrella anterior va fluyendo hacia el centro, porque pesa más, los materiales más ligeros van moviéndose hacia arriba, eso libera también energía y produce más fusión, y al final pues tenemos un planeta totalmente fundido en el que se está produciendo lo que llamamos la diferenciación gravitatoria. Esta sería lo que los antiguos llamaban la edad de fuego, porque también los antiguos en las mitologías hablan de etapas en la formación del universo y de la Tierra y del Sol, y hablan de fuego. Primero hay una etapa de fuego. A partir de esa etapa de fuego surgen un montón de gases. Un montón de gases que proceden de la misma fusión de esos minerales. Hoy día los volcanes están emitiendo gases. ¿Por qué? Porque los materiales que hay dentro de la Tierra están fundidos y liberan gases. ¿Cuáles son los gases más abundantes que emiten los volcanes? Dióxido de carbono, vapor de agua, gases de azufre, gases de nitrógeno, pero principalmente dióxido de carbono y vapor de agua son los más abundantes. Pues esa materia, esos gases que procederían de esos volcanes primitivos, bueno, volcanes en la propia masa de la Tierra, formarían esa atmósfera llena de vapor de agua. Imaginaros que todo esto está fundido, todo eso es un calor tremendo y esos gases son una masa de agua incandescente, ardiente, una atmósfera infernal, seguramente, muy densa que no deja ni pasar el sol. Pero ya se está formando esa capa gaseosa. Del fuego surge el aire, la etapa de aire que vendría posteriormente. Esa atmósfera la llamamos la atmósfera primitiva, protoatmósfera, no tiene nada que ver con la atmósfera de ahora. Ni había oxígeno, ni era transparente, por lo que estamos diciendo, muy densa. Te hablaba de la época oscura, también en la historia del origen de la Tierra está la época oscura, porque es que no podían entrar los rayos del sol de la densidad que tenía esta atmósfera. Pero la Tierra sigue enfriándose y, bueno, ya aquí vemos cómo las rocas van solidificándose y llega un momento en el que esa atmósfera
se enfría hasta por debajo de los 100 grados. ¿Y qué pasa con el agua? Ese vapor de agua cuando alcanza temperaturas inferiores a 100 grados, que se licúa, se produce la licuación, las precipitaciones. Todavía la base, digamos, la corteza primera de la Tierra estaría muy caliente, de forma que el agua precipitaría antes de llegar a la Tierra, ya se estaría evaporando otra vez, y así estaría en un ciclo de evaporación y precipitación tremenda durante millones de años. La cuestión es que ese proceso iría enfriando todavía más la superficie de la Tierra hasta que finalmente llegaría también la superficie de la Tierra a estar por debajo de los 100 grados y se producirían los primeros océanos, el primer océano. Toda esa agua estaba en la atmósfera, pero se separa de la atmósfera, con lo cual la atmósfera se hace más clara y se puede empezar a entrar los rayos del sol. Es una atmósfera todavía muy energética, veis la cantidad de rayos, esto, bueno, si tenemos tiempo luego podemos hablar de los experimentos de Miller, Stanley Miller y todo lo demás sobre el origen de la vida. Pero estamos viendo que esta sería ya la época del agua. Hemos visto fuego, aire y agua. Falta la tierra, porque aquí estamos viendo volcanes, pero los primeros continentes. ¿Cómo surgen los primeros continentes? Pues ya que se ha enfriado la corteza, ya se está haciendo rígida, ya no deja salir tan fácilmente el calor del interior de la Tierra y empieza a fragmentarse en placas. Y esas placas empiezan a colisionar unas con otras, empieza la tectónica de placas y empiezan los primeros continentes. Los primeros continentes de los que tenemos constancia en geología son el de Balburra y el de Ur, que habrían estado constituidos por núcleos de rocas muy antiguas, los núcleos de rocas más antiguos que tenemos en la Tierra, que están en Australia, están en la India, están en África y Groenlandia. En Canadá también hay algunos fragmentos de estas rocas que habrían formado un primer continente. Ya tenemos la etapa de tierra. Entonces, una vez que tenemos, después del fuego, el aire, el agua y la tierra, ya tenemos un planeta. Todo ese periodo, desde el fuego hasta la tierra, duró unos 400 millones de años. A ese periodo se le llama en geología ádico. ¿Sabéis quién fue Hades? El dios de las profundidades, el dios del inframundo, el dios de los infiernos. Si lo decimos así, nos podemos hacer una idea de cómo era el planeta en aquella fecha. Desde luego, para los seres humanos habría sido un auténtico infierno. Se llama ádico ese periodo. Y cuando ya está el planeta formado, pues empieza a hablarse del periodo arcaico. Pero el periodo arcaico tiene, bueno, ya en el periodo arcaico tenemos continentes, tenemos un cielo claro, no hay oxígeno, azul no sería todavía, ¿vale? Sería más rojo que azul porque no habría oxígeno y el color sería sobre todo el correspondiente al dióxido de carbono, que sería el más potente. Pero encontramos en las rocas del arcaico una sucesión cada 200, 300 millones de años, estamos hablando de periodos de tiempo larguísimos, desde el principio del Paleozoico, que son los tiempos que contamos con fósiles más importantes, estamos hablando de 540 millones de años, principio de la era primaria. Todo esto es muy anterior, estamos hablando de 3.800 millones de años, 3.600 millones de años, en los que encontramos ya en las rocas antiguas de la Tierra unos restos esferoides pequeñitos de carbón que parece ser los fósiles de los primeros seres vivos, las primeras células, las primeras bacterias. Ya son seres vivos. Tienen estructuras similares, estamos hablando de que no es una cosa aleatoria, sino que ya son seres vivos. Y además encontramos también restos de una roca que los vemos aquí. Esto de aquí son estromatolitos. Hoy día existen estromatolitos en Australia. Estos estromatolitos son construcciones que originan un tipo de bacterias que son muy antiguas pero que todavía viven. Se llaman cianobacterias. Son capaces de hacer la fotosíntesis. Y estas bacterias aglutinan el lodo, forman una capa que aglutina en el lodo
luego se mueren, forman al día siguiente otra capa y así capas sucesivas, una encima de otra. Algunos confunden a veces cuando se rompen estos estromatolitos con huellas. Una huella de un zapato. No son huellas de zapato, es que son capas concéntricas que se producen y ya nos están hablando en esa época de seres que podían hacer la fotosíntesis. Y al hacer la fotosíntesis estaban adquiriendo una energía y estaban produciendo oxígeno. Y fueron ellos los que produjeron el oxígeno. Y al producir oxígeno provocaron una extinción masiva en el mundo previo, porque todos los seres vivos que había antes, que eran sencillos, procariotas, eran anaerobios, no podían vivir en el oxígeno. El oxígeno es un elemento muy reactivo. En cuanto hay oxígeno en algo, pues todo se oxida, ¿no? Bueno, pues conforme fueron liberando ese oxígeno, primero se acumuló en el agua, todo lo que había en el agua se fue oxidando, había mucho hierro en ese agua y se formaron unos yacimientos importantísimos en el mundo. Esto es un yacimiento en Brasil, de los sedimentos que se formaron en esa época. Estamos hablando ya de 2.600 millones de años, ¿vale? Y en esta se llama hierro bandeado y se produce justamente al todo ese hierro que estaba disuelto en el agua, al oxidarse precipitó y formó estas bandeadas de hierro. Cuando se oxidó todo lo que había en el agua, mucha materia orgánica incluida, que se oxidó, pasó a la atmósfera. Y una vez que ya estaba en la atmósfera el aire, el oxígeno, ya las condiciones cambiaron muchísimo. Se abrió la puerta a que aparecieran los seres eucariotas, las células eucariotas, las que forman parte de las algas, de los protozoos, de los hongos, de las plantas y de los seres humanos, bueno, y de los animales, ¿vale? Son células mucho más grandes que las anteriores, que tienen un núcleo, que tienen una complejidad interior muy grande. Y esos son los que dieron lugar luego, finalmente, a los primeros seres pluricelulares. Esta es la fauna de Ediacara. Ediacara es una región de Australia donde se han encontrado los primeros seres pluricelulares que no tienen nada que ver con los seres actuales. Hubo otro momento estelar en la evolución de los seres vivos que fue la explosión cámbrica. A partir de la explosión cámbrica hace 540 millones de años, se diversifican los seres vivos de una manera muy grande y aparecen todos los grupos de animales que conocemos hoy. Plantas todavía no, las plantas aparecerán más tarde. Algas sí, había también. Pero de todos los grupos animales, menos los vertebrados, aparecen en esa explosión cámbrica. ¿Qué es lo que aparece ahí? Pues aparecen conchas que les protegen de las posibles radiaciones que podían entrar del sol y una diversificación muy grande. Esto es lo que nos dicen la historia geológica resumida, muy rápidamente, de los primeros millones de años de la vida en nuestro planeta. Pero, ¿cómo se originan esos cambios bruscos que hemos visto? ¿Cómo se origina? De la materia inorgánica, de ese carbono, ese oxígeno, posiblemente aminoácidos que hubieran ya. ¿Cómo se originan las primeras biomoléculas que van a formar parte de los seres vivos? La biomolécula, aquí os he traído aquí están toda la gran diversidad de los reinos, tal como se agrupan ahora los seres vivos en 7 reinos. 4 de ellos son unicelulares, 2, bacterias y arqueas, son procariotas, significa no tienen núcleo, son muy sencillos, muy simples pero fundamentales, ¿vale? Porque las bacterias ya sabemos que nos hacen mucho daño algunas veces, otras son simbióticas con nosotros, nos ayudan, trabajamos en simbiosis, otras son fundamentales para reponer en el suelo las sales que necesitan las plantas, son fundamentales en nuestra vida. Las arqueas son muy interesantes, se investigan mucho porque se han concentrado en lugares de muy difícil acceso para el resto de los seres vivos, muy ácidos, con unas temperaturas muy altas, y ellas sobreviven ahí perfectamente. Y luego ya los eucariotas, desde aquí hacia arriba, protozoos y, cromistas, aquí están las algas, tanto las unicelulares como las pluricelulares,
Y ya los 3 grandes reinos pluricelulares, que son los animales, los hongos y las plantas. Pues toda esa gran diversidad, ¿cómo se origina de ese polvo de estrellas con el que se formó la Tierra? Vamos a empezar un poquito en ese misterio. Estas son las biomoléculas que forman parte de los seres vivos. Hay biomoléculas inorgánicas, son muy sencillas, el agua, fundamental, ya hemos visto el origen del agua, todavía sigue llegando agua del universo a través de los meteoritos, ¿vale? Pero es un agua que está primordial en nuestro planeta. Y luego una serie de moléculas, los glúcidos, que son los que nos proporcionan la energía en nuestro metabolismo, los lípidos, que constituyen una cosa fundamental que vamos a ver ahora, las membranas de las células, las proteínas, que efectivamente están formadas por ácidos nucleicos, por aminoácidos, pero que son macromoléculas que se producen por la repetición de miles de estos aminoácidos y no son al azar porque tienen muchas funciones muy diferentes. Y por último, y el más misterioso de todos, los ácidos nucleicos. Para formar la vida, esa vida compleja, de una célula eucariota representada en 3D, vemos aquí el núcleo con la cromatina que es ese ADN, tenemos los diferentes compartimentos que se producen en el citoplasma, la membrana sería esta línea que han dibujado aquí, esto de aquí, y toda esa complejidad, ¿cómo surge? A partir de solamente unas moléculas. Ese es el gran misterio. Los neodarwinistas dirían, bueno, por azar, han tenido muchos millones de años para ir colisionando unas con otras y formar una cosa que fuera útil. Bueno, si el universo se mueve por leyes, decir que eso es por azar, yo creo que es llamar azar a lo que no sabemos qué es. Hay varias hipótesis de cómo se originó primero esta teoría. Bueno, la vida. Hay una que es la de la charca, ¿no? En ese mar primordial, calentito, las corrientes, la tormenta habían ido sintetizando diferentes biomoléculas sencillas y habían convertido en aquel mar calentito en un caldo nutritivo. El nombre suena mítico, pero es el que utilizaron también los científicos, el caldo nutritivo de ese mar primordial donde empezaron a colisionar unas moléculas con otras y se originaron los primeros seres vivos. Esa teoría es la que experimentó Stanley Miller y bueno, tuvo su credibilidad durante un tiempo. Luego sabemos que la atmósfera no debía tener las condiciones de las cuales ellos partían en su hipótesis. Y hay otra hipótesis que es muy interesante, que es la de la panspermia. La panspermia, él ha dicho antes, había ya aminoácidos en el polvo de estrellas. Bien, biomoléculas que podrían viajar a través de las partículas que hay en el universo que podrían haber llegado. A cualquier sitio llegan y si ahí están las condiciones adecuadas se produce vida y si no, no se produce vida. Eso es un poco lo que dice hoy la panspermia. Hay otro tipo de panspermia más extrema que dice, bueno, llegaron los extraterrestres. Eso tampoco explica nada, porque ¿dónde se formaron los extraterrestres? Hay otra teoría que también es la que más seguidores tiene hoy día, que es la de que se originaron estos primeros organismos en torno a las fumarolas del fondo del océano. ¿Por qué? Pues porque hoy se han descubierto ecosistemas en esa zona, ecosistemas que no dependen de la luz del sol, sino de la actividad química de los microorganismos que allí hay. Arqueobacterias, arqueas, que viven en medios muy ácidos y que utilizan esas reacciones químicas en producir biomoléculas para el resto de las otras células. Entonces, por aquí se podrían haber originado. Hoy día tenemos ese ecosistema con estos gusanos enormes y muchos organismos, pueden vivir peces incluso en esos medios porque están las arqueas fijando esa energía inorgánica y la están convirtiendo en energía orgánica para el uso del resto de los ecosistemas. La mayoría de los científicos piensan esto. Bueno, podemos elegir una u otra.
Pero la cuestión es que sigue siendo difícil, porque para que de esa materia surja la vida, se tienen que dar elementos muy importantes que no es simplemente por colisión. Primero he hablado de las membranas. Aquí tenemos un esquema simplificado de lo que es una membrana de las células. La membrana no es como la superficie de un globo, que lo inflamos y no sale nada de lo que hay dentro, separa lo que hay dentro de lo que hay fuera. No, la membrana es un elemento que permite salir unas cosas y otras no, que permite entrar unas cosas y otras no. Y además no está sólida, no están unidas sus partículas como si fuera un sólido, como si fuera un cristal, no es cristalina. Estas moléculas se llaman fosfolípidos, son unas grasas, que tienen una cabeza que le gusta el agua, se dice hidrófila, y una cola que no le gusta el agua y es hidrófoba. Entonces se forma una capa hacia adentro y otra capa hacia afuera, se juntan las patitas que no le gusta el agua y se forma una capa impermeable. Una capa impermeable, pero estas moléculas se pueden mover entre ellas. Eso se llama el esquema de mosaico fluido. Es fluido, se puede mover. ¿Y por qué no entran unas cosas y otras sí? Porque esos lípidos no les dejan. Si pasamos a otra imagen un poquito más, esta un poquito más real, diría, uy, a esa alfombra se le han pegado pelusas. No, no son pelusas. Son proteínas de membrana. Y cada una de ellas no es una basurilla que se le ha pegado. Tiene sentido y tiene función. Cada una de ellas tiene una función. No se le han pegado así porque sí. Tienen una función. Hay algunas, como esta por aquí, que deja entrar los iones, que como están cargados eléctricamente, por aquí no pueden pasar. Dice el fosfolípido, no, aquí no. Pero la proteína le dice, sí, ahora por aquí sí puedes pasar. Hay otras que se abren cuando se activan energéticamente y si no se cierran. Hay otras que sirven para conectarse y informarse con otras células y reconocerse y saber si tenemos un virus dentro o no tenemos un virus dentro. Todo eso lo hacen estas basurillas que decimos que es de la alfombra. No son basurillas, son proteínas y cada una de ellas tiene una función. Tienen funciones específicas. ¿Esto se produce al azar? ¿O esto está diseñado de alguna manera? Entonces hay que producirse una membrana. Hay que producirse una membrana que aísle lo de dentro y de fuera. Pero dentro tiene que quedar un conjunto de sustancias que reaccionen entre sí organizadamente. Aquí tenemos la respiración celular. Lo que ocurre, lo que llamamos el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs es un conjunto de reacciones. Se necesita un reactivo y una vez que empieza, se produce el círculo y va liberando una molécula de dióxido de carbono, liberando energía, entra otra molécula, se va liberando dióxido de carbono, se produce energía. Cuando se quema la glucosa, cuando nosotros quemamos un madero, estamos haciendo lo mismo, pero sin estos intermediarios. Si eso se produjera, si se quemara el azúcar en nuestras células, lo mismo que cuando nosotros quemamos la madera, estaríamos ardiendo. Sin embargo, esa secuencia de productos y resultados que se cierran sobre sí mismos hacen que la energía se vaya liberando poco a poco y sea útil para la célula. Y le proporciona a la célula la energía que necesita para todo, para abrir esas proteínas y dejar que entren cosas, o para cerrarlas. Tenemos la respiración celular, pero es que luego tenemos la fotosíntesis y es otro tipo de reacciones cíclicas también. Y una serie de productos que luego van a hacer de reactivos y así se va a cerrar el ciclo. ¿Y dónde empieza el ciclo? ¿Dónde empezó? ¿Quién cogió todas las moléculas y las organizó para que se produjeran en esa secuencia ese tipo de reacciones? Al azar. Podrían haber sido otras muchas. Es verdad que las arqueas tienen otros tipos de metabolismo, además de estos. Pero los que han progresado y los que han tenido éxito son estos. Estos se producen dos orgánulos fundamentales de las células que son las mitocondrias, que habréis oído hablar,
tiene un nombre muy sonoro, las mitocondrias, y los cloroplastos, con la clorofila, que es la que hace la fotosíntesis. Bueno, es una teoría muy bonita de cómo se producen las células eucariotas por simbiosis de de bacterias respiradoras que producían estas reacciones, entraron en simbiosis con otros organismos que ya habían producido membranas interiores para los orgánulos, etcétera. En vez de comérselo a esa bacteria, la mantuvieron, la alimentaron y aprovecharon la forma de energía que producían. Las mitocondrias tienen su propio ADN, tienen forma de bacterias. Esta es la teoría de Lynn Margulis sobre la teoría endosimbionte de la producción de las células eucariotas. Luego vendrían células que ya tenían sus mitocondrias y harían lo mismo con otras bacterias tipo cianobacterias que hacían la fotosíntesis, porque los cloroplastos también tienen su propio ADN y tienen su propia forma también de bacterias. Por lo tanto, la simbiosis habría dado lugar a este origen de los eucariotas. Pero luego hace falta, además de la membrana que lo aísla, además del metabolismo que permita utilizar la energía, hace falta que esas células puedan dar lugar a otras células iguales. Hace falta acumular toda esta información en un código. Hace falta el ADN. El ADN está compuesto de moléculas muy sencillas también, ¿vale? Esto de aquí es una pentosa, es un azúcar al que le falta un oxígeno, y esa falta de oxígeno es la que determina, bueno, todos estos pentágonos que tenemos aquí son desoxirribosa. Se unen entre ellos y forman una doble cadena que se enrolla sobre sí misma. Esta es la famosa doble hélice que hoy me he traído en mis pendientes. La doble hélice del ADN. El ADN es una molécula fabulosa, que es capaz de autoduplicarse y además es capaz de acumular en su secuencia de moléculas, sobre todo estas de aquí del centro, que es lo que llamamos las bases nitrogenadas. Ahí acumula el código para producir toda la gran diversidad de seres vivos que estamos en el mundo. Porque ahí está el código para la producción de todas las proteínas que tenemos, esas de membrana y todas las demás proteínas. Las proteínas de las fibras musculares, las proteínas del pelo, las que dan el color a la piel, la melanina, todas las proteínas que son las que hacen las funciones. Pero ¿qué pasa? Pues que resulta que las proteínas, tenía que haber puesto esta primera. Los ácidos nucleicos, decimos que se produce la traducción del ADN en ARN y a partir de ahí se produce una proteína, ¿vale? Se cogen los aminoácidos y se van juntando como en una especie de cadena de producción. Esto es como una especie de máquina de escribir antigua. ¿Os acordáis que tenían las letritas, ¿vale? Bueno, pues aquí tenemos esta maquinita de aquí, es un ribosoma. Entre medias se pone un ARN que se ha formado como copia del ADN. Aquí, la diferencia del ARN es que sí tiene ese oxígeno que le falta al ADN. Ya no es desoxirribosa, sino ribosa. Y conforme se va poniendo en el ribosoma, van viniendo a otro tipo de ARN, que es el ARN transferente, que tiene una estructura muy curiosa y tiene aquí 3 bases nitrogenadas que son complementarias con estas. Bueno, pues cada uno de estos ARNT lleva un aminoácido. No cualquier aminoácido. Cada uno de estos 3 letritas que ponemos aquí se relacionan con uno y no con más aminoácidos de una proteína. Entonces se van colocando por aquí y van produciendo una proteína determinada, no cualquiera. ¿Pero qué pasa? Pues que esto lo hace el ADN, vale, bien, pero es que para que se pueda hacer esto hace falta también proteínas. Es decir, para que el ADN se replique, haga una copia de sí mismo, hace falta una proteína aquí, hace falta otra proteína aquí, hacen falta luego otras proteínas, son enzimas que van ligando, van uniendo todos esos fragmentos. ¿Y de dónde se obtienen esas proteínas?
Pues esas proteínas se originan a partir de este proceso, pero en este proceso hacen falta proteínas para que se inicie el proceso. Y nos quedamos, ¿qué fue primero? ¿La gallina o el huevo? Porque si para que se produzca el ARN mensajero hace falta proteína y el ARN mensajero es el que lleva el mensaje para hacer las proteínas, ¿cómo empieza el proceso? ¿Dónde empieza el proceso? Esto ocurre así no solamente en nuestras células, sino en todas, en las arqueas, en las bacterias, en todas las células de todos los seres vivos que poblamos la Tierra. Esto ocurre así. Por lo tanto, ¿qué fue primero? ¿Fue primero las proteínas aparecieron así porque sí? Porque es difícil organizar todos esos temas y que tengan una función concreta. Por lo tanto, hacía falta para las primeras, para que surgiera la vida, de la inorgánica a la orgánica, a la vida, por lo menos estructura, organización, metabolismo y capacidad de división. Tener en cuenta que con la capacidad de división, los seres vivos son capaces de vencer a la muerte. ¿Por qué? Porque son capaces de reproducirse y generar otros seres iguales, de forma que la especie sobrevive. Los individuos mueren, pero la especie sobrevive. Este es el código genético, que lo hemos descifrado. Y ahora sabemos cada 3 letritas de esta TCG a qué tipo de aminoácido corresponde. Hemos descifrado ese código. Pero ¿por qué se originó ese código? ¿Cómo se originó ese código? Eso es algo que desconocemos. Porque hay además más aminoácidos de los que forman las proteínas, pero las que hacen las proteínas son los que son y ya está. Bueno, pues todo esto fue al azar. ¿O hay unas leyes que no conocemos? Somos polvo de estrellas, efectivamente. Pero entre el propio polvo y la vida hay algo que no sabemos qué hay, qué fue. Los antiguos hablaban de la vida una, que se expresa a través de todo el cosmos. ¿Es la vida una propiedad emergente de la estructura que por casualidad se produjo? ¿O es algo que se va manifestando en distintos niveles y va condicionando la evolución? En la evolución se resisten los científicos, yo no me incluyo de ellos porque yo creo que tiene que haber leyes que rigen la evolución. Pero ¿es todo al azar? ¿O hay una ley que dice aquí se origina la cosa y hacia allá va? Hay un camino, hay un destino en todas las cosas que hay. Y luego ocurre otra cosa. Ahora estamos nosotros aquí, formados por muchas de estas células, preguntándonos si estamos solos en el universo, cómo se originaron las estrellas, cómo nos originamos nosotros mismos. Otra propiedad. Una propiedad emergente de la complejidad de nuestras células o una mente que utiliza este aparato, que es nuestro cerebro para poder expresarse. Decía Platón, somos de lo uno y de lo otro. Somos terrestres y somos celestes. A lo mejor esa conciencia que nosotros tenemos, que nos permite preguntarnos sobre estas cosas, es parte de esa inteligencia que ha ido organizando todo el universo. Y por eso podemos entenderlo. Como decía Platón, somos polvo de estrellas, pero somos hijos de la tierra y somos hijos del cielo. Muchas gracias. Quería decir algo más también. Sí. ¿Qué tal? Ana me pidió que expresara yo también mis conclusiones, que están muy en línea a lo que ha comentado Ana, pero me gustaría compartirla con vosotros, si nos importa. Y son las siguientes. La primera, lo que es evidente, que somos polvo de estrella, porque toda la materia que forma parte de nosotros tiene un origen estelar, tiene un origen que viene a partir de una evolución, de una historia que está yacente dentro del universo. Lo siguiente es que el conocimiento del universo es un viaje que está en continua evolución. Nuestro nivel de percepción del conocimiento del universo ha cambiado, como habéis visto, una barbaridad en los últimos 20 siglos y sigue avanzando. Y ahora mismo estamos en una época crucial en la historia de la humanidad, ahora mismo.
Estamos ya rompiendo barreras y estamos en un terreno totalmente inexplorado. Vamos a ver cosas en los próximos tiempos, eso con total seguridad. Luego lo siguiente es que el universo es un laboratorio de creación. Las leyes que ejercen, que mandan el universo, se aplican en lo grande y en lo pequeño. Voy a compartir con vosotros una experiencia. Una vez yo estaba en la sala de profesores y había un compañero de biología y tenía una especie como de mapa doblado a la antigua usanza. Yo pensaba que era un mapa porque eran muchas hojas que estaban dobladas. Y yo le dije, ¿qué haces con un mapa? Y me dice, no es un mapa. Yo veía que era de la editorial Anaya, en este caso. Bueno, le dije, eso no es un mapa. Y le dije, ¿puedo verlo? Y lo abro y empiezo a desplegarlo. Bueno, era enorme. Y lo que vi era muchas de las cosas que os ha enseñado Ana. En resumidas cuentas, ¿qué era lo que se veía en ese papel enorme que podría tener perfectamente 4 metros cuadrados? Eran todos los procesos que se rigen en una célula procariota. Todos los procesos. Una célula procariota es la célula más sencilla que existe. La célula procariota tiene los procesos más sencillos que existen y todo funciona con una armonía que ha permitido que eso perdure durante casi 3.500 millones de años. Y eso es la célula más sencilla. Las células más complejas tienen mayor nivel de complejidad. Y todos los elementos que dieron pie a todo eso estaban presentes en el momento en el cual se generó el mundo como nosotros ahora mismo lo percibimos. ¿Es eso un laboratorio? ¿Alguien o el universo pone a disposición en el momento en el cual se forma una estrella todos los elementos para que, si se dan todas las circunstancias, la vida de manera natural surja? Es una pregunta que yo os lanzo. Luego otra pregunta. Si una célula, lo más sencilla posible, tiene ese nivel de complejidad, ¿dónde está escrito cómo tiene que fabricarse una célula? La respuesta ya la ha adelantado Ana. Eso está escrito en el ADN. El ADN lo tenemos todas las células vivas. Si tenemos que decidir qué tienen en común todos los seres vivos, la respuesta es ADN. Y el ADN es un código, instrucciones escritas de una manera muy, muy específica para ser leído y llevado a cabo. Alguien me dijo una vez, la idea de que esto ha surgido al azar es como si tú cogieras un camión de basura, un camión vacío grande, metieras dentro carbón, hierro, cristales, y le metes muchas sacudidas, le metes rayos y lo dejas 1.000 millones de años, y cuando pasen 1.000 millones de años de darle sacudidas y tirarle rayos ahí dentro y de calentarlo, abre y te sale un coche híbrido. Suena así de estúpido, efectivamente. El código genético tiene una complejidad asombrosa y viene la pregunta que ha planteado Ana de una manera muy pertinente. ¿Qué vino antes? ¿La célula que llevaba el ADN o el ADN que construyó la célula? Por decirlo de una manera muy sencilla. Luego lo siguiente, el surgimiento de la vida parece ser una consecuencia natural de la química universal. Los elementos ya están ahí de manera natural. Vuelvo a insistir, la vida surge si se dan las condiciones, porque los elementos básicos están ahí presentes. ¿Pero de dónde viene ese ADN? Esa es una pregunta que no sabemos responder hoy en día. Porque eso implica cierta inteligencia. El ADN es código, son instrucciones. Instrucciones no es decir, aquí tienes carbón y aquí tienes oxígeno y construye tanto. Son las instrucciones de montaje. Las instrucciones de montaje de algún sitio han aparecido, y vuelvo a insistir, esto no sale de la nada, o nuestra manera de entender el universo nos dice que, o nuestra razón nos dice que eso no puede salir de la nada. Y luego, por último, que la conexión entre el cosmos y la vida nos invita a reflexionar. Aquí los dos hemos planteado muchas preguntas. Os invitamos a que reflexionéis sobre ellas.
Esto es una escuela de filosofía, evidentemente, y aquí estamos para plantearos preguntas y que reflexionéis sobre ellas. Y sobre todo que si os ha gustado esta introducción y esta presentación, pues que eso es nuestro objetivo, que lo hayáis pasado bien y que hayamos removido vuestras conciencias y que haya sido algo interesante para vosotros. Muchísimas gracias.